Bien, vamos ahora a leer la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Varones y hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo soy de cierto judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén, y que el Señor bendiga a su palabra. Muchas veces habremos oído a gente dar pues lo que normalmente se dice como su propio testimonio, ¿no? Dice cómo él llegó a creer en Jesucristo, cómo él lo llegó a conocer, cómo antes pues había llevado una vida lejos del Señor, que había estado pues apartado de él y viviendo en sus pecados, y cómo pues hubo un momento en el que de una razón pues que él a lo mejor no llega a entender del todo cómo él pues fue llevado a creer, de manera que ahora ha pasado pues un tiempo más o menos, pero ahora ya está en Cristo y ahora es ya una nueva criatura, una nueva persona. Esto normalmente, ¿no?, es lo que se dice, ¿no?, que uno está dando su testimonio. Bueno, pues aquí es lo que está haciendo Pablo. Aquí es lo que está haciendo Pablo en este pasaje que hemos leído en el libro de los Hechos. Él lo está haciendo ante el auditorio, es pues el pueblo que momentos antes quería matarlo, quería pues lincharlo directamente. Lo habían encontrado a Pablo, que estaba en el templo, y entonces bueno, pues ya ellos le tenían pues digamos la vista echada, ya lo habían visto en otras ocasiones, y entonces fue la ocasión, se les echaron encima, y entonces estuvo a punto de que lo mataran, ¿no? Entonces si no hubiera sido porque la policía romana vino, pues hubieran acabado pronto con él.
y él pues con todo y con eso quiere presentar su defensa al pueblo. Y bien, pues ¿qué defensa es la que él presenta? ¿Qué es lo que les dice? Pues viene a decirles el testimonio de su vida, su propia experiencia, de cómo él pues llegó a conocer a Cristo, de cómo él llegó pues a creer en él, y cómo su vida pues en un momento cambió para ser entonces ahora una nueva persona, una nueva criatura en él. Entonces este hecho, cuando alguien pues viene a creer de esta manera, pues recibe también en la Escritura el nombre de llamamiento, que el Señor nos llama. Por ejemplo, encontramos esto mismo en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29 y 30, cuando dice que porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, vemos, llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos que el Señor llama a aquellos a los cuales Él previamente, es decir, desde toda la eternidad, el Señor desde antes de la fundación del mundo los había predestinado, los había elegido. Y entonces en el tiempo, cuando están, pues bueno, ya ellos han nacido y están pues en la vida, entonces en el momento preciso, en el momento que Él también había previsto, el Señor los llama de esta manera. O también encontramos aquí en el capítulo, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 7, cuando habla también de cuando uno viene a ser creyente, cuando uno pues viene a creer en el Señor. Entonces vemos, dice en el capítulo 7, versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queda. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero si también puedes hacerte libre, procúralo más. En todo caso, bueno, la idea es, sobre todo aquí, en la idea del llamamiento, de que fuiste llamado. ¿Cuándo es? Pues también se conoce como la conversión, cuando uno se convierte a Dios. O también dice en el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, en así permanezca para con Dios. En el estado en el que fue llamado, en el estado en el que fuiste convertido. Entonces, es verdad que nosotros utilizamos más bien la palabra conversión, que estamos, que bueno, tal persona se ha convertido. Esa es la palabra más bien conversión, la cual también es una palabra bíblica. Pero bueno, la idea del llamamiento es, sobre todo, pone el acento en algo que es Dios quien lo hace, es Dios quien nos llama. Es una obra del Señor, por la cual pues vemos a los que Él pues predestina, a estos también llama, a los que llama, a estos justifica, y a estos también santifica, y a estos también salva. Entonces es, sí, la conversión, pero desde el punto de vista, digamos, de Dios, quien hace, digamos, toda la obra. Entonces vamos a estar pues en este capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 22, hablando, pues mirando en este caso de particular del apóstol Pablo, en esta conversión, en este llamamiento, porque nos enseña. Entonces podemos ver, podemos conocer cosas importantes, ¿verdad?, acerca de este llamamiento. Vemos aquí cómo Dios lo llamó, cómo Él se apareció a él en su vida con poder, y lo hizo para sacarlo
de las tinieblas para llevarlo a la comunión de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo primero que nos encontramos en este pasaje, sobre todo Pablo al hablar, es acerca de su antigua vida. Lo que empieza a hablar es su antigua vida, antes de ser llamado. En el versículo 3, pues dice: yo soy de cierto judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Vemos que él está pues hablando de sí mismo. Era una persona religiosa, Pablo. Era una persona religiosa. Ya para empezar dice, pues, de nacimiento judío, pues del pueblo de Israel, el pueblo que estaba ligado al Señor por la alianza, el pacto, que había recibido pues la palabra de Dios. Entonces vemos, él era judío de nacimiento, pero también había judíos que no eran piadosos. Pero él, vemos que no es así. Él dice, criado en esta ciudad. Él se había criado en Jerusalén, en el lugar del templo, en el lugar de los grandes maestros de la ley. Y en concreto dice, instruidos a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro de la ley, ¿no? Digamos, aproximadamente contemporáneo de Jesús, un gran doctor en la ley. Y entonces dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. Entonces no era alguien que se tomaba la palabra de Dios o los mandamientos de Dios un poco a la ligera, no, él era estricto, era una persona, lo dicho, era religiosa. No solamente estricta, dice celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, le dice Pablo. Él era celoso de Dios. Entonces, fijémonos lo que le lleva a ese celo por Dios, ese celo por el Señor, le lleva a perseguir la iglesia. Ese es pues su gran pecado, el gran pecado de su vida. En el versículo 4, cuando dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Él lo perseguía, él hacía persecución a los cristianos, dice, hasta la muerte. Pues para que lo fueran apresados y que después pues se encargaran quienes tuvieran que encargar de ellos, y pues que lo mataran. Y entonces esto lo vemos en el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, en el caso de la muerte de Esteban, el primer mártir, ¿no?, de la iglesia, el primer mártir de los cristianos. Entonces vemos aquí en el capítulo 7 se ve pues toda su arresto, también su defensa que él hizo ante el pueblo, y después aquí en el capítulo al final dice cómo él, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto murió apedreado. Vemos el versículo 59. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Vemos la persecución de los cristianos comenzó con la muerte de Esteban. En el capítulo 9 vemos, continúa aún, vemos el versículo 1, Saulo respirando aún todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces todavía estaba respirando allí amenazas y muerte. Es el mismo, vemos el mismo, nos cuenta lo mismo, es a continuación, ¿no?, cómo pues él va a Damasco y el Señor se le aparece. Bueno, pues fijémonos
que esto es lo que él había hecho: perseguir a los cristianos hasta la muerte. Respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, él ya pues había sido convertido, sí, el Señor había hecho de él un apóstol, lo llamó para ser apóstol, le dio los dones para ser apóstol. Y aquí vemos en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Fui perseguidor, blasfemo e injuriador. Y vemos, eso fue, decimos, la gran tragedia de la vida de Pablo. Pablo, sin duda, bueno, él era pues sí, pecador, lo sabemos. Él era pues una persona sí, era una persona religiosa, sí, era una persona con celo, sí, pero él, sabemos que no hay justo ni aun uno. Sabemos que no hay quien haga lo bueno, que todos somos pecadores, ¿no? Como dijo Jesús al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Si no hay bueno solamente hay uno, solamente hay Dios. Solamente es Dios el bueno. Bien, pues vale, pero sobre todo hubo este pecado en concreto, este pecado en particular, que es tan grave: perseguir a los cristianos. Y así es también pues con nuestras vidas, con la vida de las personas, ¿no? Sí, todos somos pecadores, pero a veces pues esto se manifiesta precisamente en una cosa que, pues eso, una cosa en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, ¿verdad? Bien, pues entonces vemos cómo el Señor, a pesar de todo esto, a pesar de que Él era pues blasfemo, perseguidor, injuriador, como el Señor lo llama. Él estaba aquí respirando amenazas todavía. Él estaba ahí pues todavía con la idea de apresar a todos los cristianos que cogiera en Damasco. Y fijémonos cómo el Señor se le aparece en el camino. Dice, versículo 6: aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Un detalle importante: mucha luz del cielo. A mediodía, que es cuanta más luz hay, ¿verdad? Cuando más luz hay. Y se le apareció mucha luz del cielo, con lo cual no era una luz natural, ni ningún reflejo, ni él fue algo sobrenatural, una luz sobrenatural. Y esto es también para mostrar algo importante. Esto tiene pues esto es una también señal para Pablo. ¿Qué señal era? Pues que él andaba en tinieblas, y que pues al aparecérsele Jesús y al llamarlo, pues entonces lo estaba llamando de las tinieblas a la luz, al reino de su luz, como leemos también en Primera de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 2, en el versículo 9, que esto es no solamente la experiencia de Pablo, sino la experiencia de todos los cristianos. Cuando dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todo el que está sin Cristo, ya por nacimiento, ya por naturaleza, está en tinieblas. Él no sabe, él no entiende, no comprende las cosas del Señor. A lo mejor por mucho que lea la palabra, no la comprende, puesto que sus ojos están cegados para no comprender. Él tampoco tiene pues ni la voluntad de someterse al Señor en su vida. En el fondo,
él no tiene la voluntad tampoco de seguirlo verdaderamente, ni de creer en él verdaderamente, por mucho que sea religioso o no. Pero en todo caso, el corazón para con Dios es el mismo, es de rechazo, es de no querer someterse al Señor. Incluso los religiosos, vemos aquí en Romanos capítulo 10 cómo ellos, incluso pues queriendo obedecer la palabra de Dios, no se querían someter al Señor. No se querían someter al Señor. Leemos en el capítulo 10: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o no conforme a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces vemos, se puede uno ser religioso, y uno puede incluso intentar o querer obedecer, pero si uno no es de Cristo, incluso en eso hay desobediencia, porque ellos quieren de esa manera presentar su propia justicia delante de Dios y no sujetarse a la justicia de Dios, que es la justicia de Cristo, que es la justicia que Él hizo. Entonces hay muchas maneras de ser pecador, ¿verdad? Hay gente, pues, en los días de Jesús estaban, pues, estaban las prostitutas, estaban los publicanos, ¿verdad? Pero eso es una manera evidente para todo el mundo de ser pecador, pero los fariseos y los saduceos y la gente respetable, religiosa, no eran menos pecadores que ellos, porque no se sujetaban a la justicia de Dios, querían establecer su propia justicia delante del Señor. Por eso, pues, vemos que esta es la condición de todos, que estamos en tinieblas antes que el Señor nos llame. Seamos quienes seamos, y pues sea nuestra vida como haya sido. Bien, pues fijémonos que aquí se le aparece Jesús ahora. Se le aparece Jesús de repente con la luz del cielo. Y bien, ¿qué había hecho Pablo para que eso ocurriera? Si él iba, pues, con las ideas fijas, a todo cristiano que coja me lo llevo a Jerusalén, a la cárcel. ¿Qué él había hecho? Méritos. Bueno, pues no, si alguna obra de justicia, alguna buena obra, por así decirlo, había hecho, ahora estaba haciendo algo mucho peor. Estaba persiguiendo de esta manera a los cristianos. Méritos ninguno. Alguien pues se podría preguntar, bueno, es que él había estado a lo mejor preparándose mucho tiempo para realmente creer en Cristo. Él había estado mucho tiempo estudiando la Escritura, o él había estado mucho tiempo, digamos, meditando en la Biblia, en los mandamientos y en la ley de Dios, para después llegar a creer. Él se había, pues, llegado a poner, pues, una dieta severa, digamos, y a haberse machacado el cuerpo con ejercicios y levantándose por la noche y haciendo muchos ayunos. Nada de eso. Él iba, pues, tan feliz con su caballo, y él iba a acoger a todo el que él encontrara. Entonces no había nada por su parte, nada que le hiciera más digno de que el Señor lo llamara que a otros. Lo único que podía decir Pablo es lo que hemos leído en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, cuando dice que yo lo hice por ignorancia, porque no conocía verdaderamente al Señor y no conocía verdaderamente su palabra. Porque claro, si lo hubiera hecho a sabiendas de que la palabra de Dios es verdad, Jesucristo es la verdad, y la palabra, pues entonces, como dice Hebreos 6 y Hebreos 10, no hay ninguna esperanza para la tal persona. Si uno se revela con pleno conocimiento de causa, del Señor le ha mostrado de que la Biblia es la verdad, y que el Evangelio es la verdad, y que Jesucristo es la verdad, y con todo y con eso se vuelve con odio en contra de Cristo, y con odio en contra de los cristianos, pues no hay, dice la palabra, pues para él
esta esperanza de perdón. No fue su caso, no fue su caso, y podemos decir es también el caso de todos a los que el Señor llama. ¿Cómo Jesús llama aquí a Pablo? Pues vemos el versículo 7, dice que caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primero vemos, le llama por nombre, por su nombre, Saulo. Saulo. Entonces lo llama por nombre. Es un llamamiento, vemos, personal. Es un llamamiento que el Señor dirige su voz a él en concreto. Vemos que allí pues estaban todos, allí estaban todos, y solamente Jesús llamó y habló a Pablo. Y es así también cuando el Señor llama. Estamos pues hablando, pues estamos predicando a lo mejor ante 100 o ante 200 personas, y bueno, pues aparentemente no hay ninguna respuesta en la gente, pero a lo mejor hay una persona que está escuchando y a cada palabra dice: sí, 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 esto es para mí, esto es para mí. El Señor me está hablando, el Señor me está llamando con esta palabra. Es así siempre, el Señor llama, vemos, de manera personal. Cuando llama, le llama a uno. El Señor empieza a tratar, a tener relaciones con él en concreto, en particular. Es un llamamiento personal, y lo vemos en que lo llama por nombre, él lo conoce. Y no solo esto, sino también en las palabras que siguen, dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Me sorprende en primer lugar que le diga: ¿por qué me persigues? Sí, bueno, Jesús está en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué le dice: ¿por qué me persigues? ¿A quién está persiguiendo Pablo? Pues está persiguiendo Pablo a los cristianos. Pues vemos cómo para Jesús son importantes los cristianos, cómo son importantes su iglesia, hasta el punto de decir que, bueno, que el que a vosotros os toca, a mí me toca. El que a vosotros pues os persigue, a mí me persigue. Vemos aquí quién hay pues que esté tan cerca de su pueblo como Jesús de su pueblo, de los suyos. Dice que estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, y de esa manera Romanos 8 nos dice que Cristo está en nosotros, morando en nosotros. Y entonces vemos que estamos unidos a Cristo de la misma manera que el cuerpo está unido a su cabeza. Estamos unidos a Jesús de esta manera. Quien persigue a los cristianos está persiguiendo a Jesucristo, porque está persiguiendo a los miembros de Jesucristo. Entonces vemos esta unión, pero vemos también además que le está llamando Saulo, Saulo, pero le está mostrando también lo que está haciendo. Le está mostrando también su pecado, sus pecados. Entonces vemos, le está diciendo: ¿por qué me persigues? No le está dando un toque en la espalda y decirle: no, ánimo, Pablo, ánimo, continúa tú adelante. A lo mejor pues si continúas tú adelante en este camino, pues me vas a llegar a conocer. Continúa siendo tú bueno, continúa tú esforzándote, y al final pues me conocerás. No, él le llama diciendo: ¿qué es lo que estás haciendo? Fíjate, me estás persiguiendo a los cristianos. Le está poniendo el dedo en la llaga, le está poniendo él señalando en su corazón lo que está haciendo. ¿Para qué Jesús lo hace? Pues para que se pueda arrepentir, por supuesto, este pecado. ¿Para qué? Pues para quitar de su corazón, pues, o de él, el corazón de piedra, y poner pues también en él un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos.
Lo que ocurre con el pecado es que el pecado siempre endurece, siempre tiende a endurecer. Cuando hacemos el pecado, pues siempre tendemos a quitarle, digamos, su gravedad, a no darle importancia. Y entonces esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo vamos a seguir haciendo, y entonces lo vamos a seguir practicando, y entonces pues al final no le vamos a conceder ninguna importancia, a no ser que Jesús o a no ser que Dios venga a nuestra vida y entonces nos lo esté señalando con su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que haya arrepentimiento, para que no nos endurezcamos en el pecado. Entonces sí, es como si él hiciera una herida, ¿no? Él es como si hiciera una herida, si diera con el mazo en la piedra para hacer una brecha allí. ¿Para qué? Pues para que él después también venga y dé la medicina, ¿verdad? Esta es la obra que hace pues Dios en nuestra vida. Primero quebranta, sí, pero es para sanar. Quebranta, pero es para sanar. Como vemos también en este pasaje, que nos puede parecer duro o difícil, Isaías capítulo 6, versículo 9-10, cuando dice, Dios llama a Isaías para que predique al pueblo, y dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Vemos, el arrepentimiento es el primer paso de la sanidad, cuando la gente no entiende, cuando la gente no comprende y no guarda la palabra, está endurecida. Pero vemos, es lo que hace el Señor. Aquí pues vemos que le mandaba a Isaías para que predicara sin que hubiera un resultado en el pueblo, pero no es así cuando el Señor por su Espíritu Santo viene a tocar nuestra vida, a tocar nuestro corazón, que nos viene a quebrantar para que no estemos en este corazón endurecido, para que Él nos dé la salida y Él nos dé la medicina. Bien, pues a todo esto lo podemos preguntar, que Pablo está haciendo aquí algo, Pablo ha hecho algo, Pablo no ha hecho nada, Pablo se ha caído del caballo, Pablo está ciego, Pablo no hace nada. Esto ha sido la obra de Dios. Él se ha aparecido con poder y con gloria a su vida. Él se ha aparecido de manera personal. Es así siempre cuando el Señor llama a la gente. No es por mérito, no es por obra nuestra. Es Él quien hace toda la obra. Quien en vosotros comienza la buena obra, dice Pablo, la continuará hasta el fin. Es Él quien la comienza. Y este es el comienzo. Entonces Pablo aquí está pasivo. Él no hizo nada. Ahora bien, sí que vemos también el resultado del llamamiento. El resultado del llamamiento. Él lo llama pues de manera que quebranta su corazón. Y vemos aquí pues la respuesta de Pablo. En el versículo 7 dice, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Entonces vemos, primeramente le llama Señor, que no es solamente una palabra de respeto. Aquí está pues es en el sentido de Señor. Si confesares al Señor Jesús, si creyeres en Él, entonces le está llamando el Señor, a quien pues Él se somete a su autoridad. Entonces quiere conocerlo. ¿Quién eres, Señor? Quiere conocer al Señor, quiere conocer a Cristo. Y esto es siempre lo que ocurre cuando Cristo llama. Queremos conocerlo, queremos saber quién es Él, queremos conocerlo de una manera real en nuestra vida, queremos conocer su obra, queremos conocer la obra de salvación que Él hizo al pues venir a la tierra, al morir y al resucitar. Queremos conocer la obra también cuando Él sanaba a la gente, pues que Él también nos sane a nosotros de nuestras plagas y de nuestros pecados y de nuestras sane nuestra alma. Queremos pues conocerlo. Y esto es lo que ocurre no solamente cuando Él nos llama, sino que aquel que lo ha llamado quiere seguir conociendo más a Jesús. Esto es, digamos la característica, esto es lo que Él está haciendo a lo largo de su vida, querer conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3,
versículos 9 y 10 está expresando aquí el deseo de Pablo, lo que le mueve en su vida como cristiano. Y dice que él pues quiere estar hallado, quiere ser hallado en él, no teniendo mi propia ley, justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegar a conocer a Cristo, llegar a conocerlo en su muerte, ser participante de él, tener comunión con el Hijo Jesucristo. Y esto es cuando alguien ha sido llamado por el Señor, queremos conocerlo y no pues descansamos hasta que ese sea. Pero vemos que no es solamente esto, también hay una nueva disposición. En el versículo también en 10 dice: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué haré, Señor? Le sigue llamando por Señor, le sigue llamando pues con su nombre, a quien le reconoce como al Señor, ¿sí? Con su autoridad. Y ahora pues él se somete al Señor. Él quiere obedecerlo. Él quiere hacerlo de una manera voluntaria. Él había estado antes, él apartado, sí. Él había estado antes enfrentado al Señor. Él estaba antes rebelde, pero ahora él quiere obedecer. Y cuando él pues fue llamado por el Señor, él no hizo nada tampoco, pero bueno, ahora él quiere obedecer al Señor. Él quiere obedecer al Señor. Él quiere ahora pues rendir su vida, sujetarse también a su justicia. Hemos visto también en Filipenses capítulo 3, no estableciendo mi justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Entonces esto es también cuando el Señor llama. El Señor pues crea en nosotros un corazón de carne, y por este corazón de carne nosotros queremos creer, y nosotros queremos obedecer, y nosotros vamos y lo hacemos, porque el Señor nos ha llamado y ha obrado desde dentro en nuestra vida. Antes era imposible y ahora pues es posible. Ahora es una realidad. Entonces bien, pues así es el llamamiento. Y a toda persona que haya sido llamado por el Señor de una manera o de otra podrán variar los detalles, pero en esencia va a ser lo mismo. Podría yo decir también como el Señor me llamó a mí. Yo tenía 19 años y antes pues, de mi vida pues bueno, no había sido yo precisamente un celoso de la ley, al contrario, aunque pues sí que yo también había sido blasfemo y era una persona atea, y bueno, si hubiera podido también pues hubiera hecho mal a los cristianos. Era algo que aborrecía, pero el Señor también me llamó de esa manera. ¿Y qué hice yo para tenerlo? ¿No? A veces cuando a alguien le viene una desgracia dice: ¿qué he hecho yo para merecerlo? ¿No? El cristiano, cuando se ve en el Señor, dice: ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para merecer? Nada, es el Señor quien por gracia te ha llamado. Es por gracia quien ha llamado. Entonces es lo que el Señor pues hace, la obra del Señor. Por lo cual podemos orar por la gente que tenemos a nuestro alrededor. Podemos orar, aunque a nosotros nos parezca: este está más perdido, este está más rebelde, este es una persona dura, este es una persona que no quiere saber nada, este es un rebelde, este es un blasfemo, este es un criminal en potencia, ya podemos ser lo que sea. Cuando el Señor llama, el Señor vence toda resistencia, se aparece con poder y con gloria. Cuando el Señor llama, depende del Señor solamente. Por lo tanto, pues oremos al Señor, porque al final solo depende de Él. Supliquemos al Señor que tenga bien de llamar a este, al otro. Supliquemos al Señor para que pues la gente de nuestro alrededor que no lo conocen pues también sean llamados de esta manera. Si nosotros
pudiéramos ver detrás, ¿no? Digamos, el trasfondo de las conversiones, ¿no? De la gente, pues si lo pudiéramos ver, nos sorprendería ver muchas veces que ha sido entonces la respuesta a las oraciones de cristianos, o detrás de nuestra propia conversión, la respuesta a oraciones de cristianos. Y podemos estar orando y no le damos importancia, pues es la oración que también mueve al Señor a hacerlo, porque el Señor, dice la Biblia, está atento su oído a la oración de los suyos. Y si alguien pues ve su corazón y ve su vida y dice, no, yo todavía no he sido llamado o no me interesa mucho, bueno, pues tenemos de decir, sí, el Señor te puede convertir, sí, el Señor te puede salvar, sí, pero tampoco juegues con eso, no juegues con el Señor, porque con el Señor no se puede jugar, porque con el Señor lo que sí que te está diciendo ahora es ven. Ahora es cuando te está diciendo ven, y Él pues es lo que te está diciendo. Cuando aquí dice en el capítulo en el versículo 16 Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Eso también se podría decir, ¿no?, a la gente que oye el evangelio predicado, ¿no? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no oyes? ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no lo recibes? ¿Por qué no crees verdaderamente en Él? ¿Por qué no te sometes a la justicia de Cristo? ¿Por qué no te arrepientes de tu pecado? ¿Por qué no miras a Cristo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te impide? Mira a Cristo y recíbelo, porque esto es el llamamiento del evangelio. Todo aquel que lo hace pues recibirá de Dios la vida. Entonces vemos, no te detengas, ¿no? El Señor te lo manda en su palabra. Él ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? Y viene, el Señor te da la palabra. Pide al Señor el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas Jesús dice que no niega el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Implóraselo tú también. Pídelo, que el Señor pues te llame por el Espíritu Santo y te hable de esa manera personal, para que también pues de esta manera veas el cambio en tu vida. Pero el cambio, lo más importante y lo más maravilloso es llegar a tener comunión con el Hijo, tener la comunión con el Hijo Jesucristo, con el Señor Jesucristo, llegar a tener al Espíritu Santo en tu vida, ser templo y morada del Espíritu Santo. Eso es la gran maravilla, eso es lo mejor que nos pueda ocurrir en esta vida, y es lo que nos va a dar verdaderamente una vida de gozo, una vida de gozo inefable, de paz, y también después una vida que perdura hasta vida eterna, ¿verdad? Todo aquel que a mí viene, dice, que a mí cree, Jesús dice que de su interior brotarán fuentes de aguas vivas, y eso no lo podemos recibir de otra manera que viviendo ahí. Pues así sea.